principio 21, ¿cierto? En donde se nos hace un énfasis. Vamos a ver si esto resulta. Bueno, pensamiento anterior. Esto es lo que hemos recibido, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos en nosotros, lo que el Señor nos ha entregado. Dice que si se convertía a un recasado, podía seguir con el segundo cónyuge. Se lo aceptaba en la congregación, no se le bautizaba ni tampoco podía tener cargos. Ahora, la mayoría de las iglesias son mucho más permisivas que ese pensamiento anterior. Y la comprensión actual dice que esta palabra me cuesta mucho mencionarla, así que si la digo rapidito, ustedes la leyeron ahí, así que la van a entender. La indisolubilidad del matrimonio. Creemos que el segundo matrimonio es un adulterio. Si alguien se convierte casado en segundas nupcias, debe ordenar su vida delante de Dios. Si los dos están en pareja y son solteros, estos deben casarse para luego bautizarse. Este es un tema, como mencionó Juan Pablo, de sumo cuidado y muy delicado de tratar, dado que se ha prestado para todo tipo de interpretaciones y todo tipo de licencias varias, olvidando en el mejor de los casos lo que dice Dios y en el peor de los casos omitiendo completamente lo que Dios dice. Las voces que se escuchan en la actualidad acerca del matrimonio provienen de los más diversos sectores conocidos. Escuchamos del matrimonio desde el panelista de televisión, desde un blog por internet, desde un podcast en YouTube, en Spotify, movimientos ideológicos, psicólogos, sociólogos, los supuestos intelectuales que ahora tenemos, pensadores, jueces, tribunales, y un largo y mucho más largo, etcétera, del que me gustaría hablar. Pero todos estos olvidan el ceñirse a lo que Dios, el creador de todas las cosas, dice acerca de lo que Él mismo diseñó para el bien de los hombres. Es por esto que más que una reflexión temática, hablaremos acerca de lo que Dios dice en su palabra. Esto es lo que, a nuestro humilde entender, encuentro buscando con un corazón sincero y honesto al Señor, en su palabra y en lo que Él nos muestra, en su voluntad acerca del maravilloso plan del hombre. Esto se trata de Dios y de lo que Él escribió en su palabra. No se trata de nosotros. ¿Amén? Entonces, para comenzar de una manera bien ordenada, cosa que para mí es complicado ser ordenado, ¿cierto? Comenzaremos con algo que nos dicen los apóstoles, le entregaron a la iglesia, las palabras de Jesús, cómo esto nos fue comprendiendo, Señor, y de dónde Jesús sacó lo que nos enseñó, ¿cierto? Espero que esta reflexión no sea muy pesada, tosca, en el sentido de difícil de digerir, porque hay mucha terminología, muchas palabras, ¿cierto? Y un poco de sentido más bien de argumentación. En este sentido de argumentación uno como que se pone un poco apologético, busca más de las palabras, ¿cierto? Porque lo que quiere uno es la verdad. Entonces espero, ¿cierto? Que la gracia y la unción del Señor esté conmigo hoy día, ¿cierto? Comenzando desde la enseñanza apostólica. ¿Qué nos dejaron los apóstoles, ¿cierto? Pablo, en su primera carta a los Corintios, le responde algunas preguntas que los hermanos le habían hecho, ¿cierto? En la primera carta. Y en el capítulo 7 abarca acerca del matrimonio. Es necesario tener la visión que los apóstoles le enseñaron a la iglesia, dado que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. De esta manera vemos que en 1 Corintios, ¿cierto? 7, 8, 17 dice lo siguiente: digo, pues, a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuere quedarse como yo. Pero si no tienen un don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino que el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente
y ella consiente en vivir con él, que no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera, ¿cierto?, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a la paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto se ordena a todas las iglesias. Interesante que en estos versos Pablo da su opinión, no como una dividida y separada del Señor. Esto no es para cuestionamiento o poner la enseñanza en categorías, ¿cierto? Lo que dijo Jesús, lo que dijo Pablo, lo que decimos así y así. No son categorías, sino más bien es el ofrecimiento de una perspectiva nueva a causa del ministerio que Pablo estaba llevando a las iglesias gentiles. Pero estas palabras, tanto la de Jesús como la de Pablo, fueron originadas del mismo Espíritu de Dios. Entonces tienen la misma fuerza y autoridad, ¿cierto? También Pedro dice esto en 2 de Pedro 3:16. En virtud del texto que leímos, ¿cierto?, y que tenemos ahí puesto, podemos rescatar las siguientes cosas. A los solteros, las primeras cosas que podemos rescatar, ¿cierto? Uno, a los solteros. Pero les hace ver muy claro que si se casan, los solteros no pecan. Perdón. Claro, que si se casan, no pecan. Y si se casan, hacen bien. Si no se casan, los solteros hacen mejor. Pero en ningún lugar dice a los divorciados que si se casan, no pecan. A los casados les dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con el marido. Y que el marido no abandone a su mujer. El Señor dice claramente que no se separe. Pero si la separación de todos modos se produjera, ya sea por una desobediencia al Señor, o porque la convivencia se ha vuelto insostenible dentro del matrimonio, o porque el cónyuge incrédulo decide simplemente separarse o divorciarse, las alternativas que el texto nos dice son dos. Quédese sin casar o reconcíliese con su marido. No hay una opción de una nueva nupcia, de un nuevo matrimonio. Y a los casados, pero que uno de los dos se vuelve discípulo, les dice lo siguiente: el cónyuge creyente no debe abandonar al que no es creyente. Si el cónyuge no creyente se separa, el cónyuge discípulo debe aceptar la situación y estar en paz, porque a paz nos llamó el Señor. En ningún lugar de este capítulo de lo que leímos se dice que el creyente abandonado por su cónyuge puede volver a contraer una segunda nupcia. No da esa opción. Las opciones son quedarse en paz o buscar la reconciliación. Pablo continúa con esta enseñanza, ¿cierto? En Romanos 7, del 1 al 3, dice: ¿o acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre tanto éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella quede libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que, si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Cierto? Aquí toma mucho sentido las palabras de Jesús. Es que Pablo está diciendo exactamente lo que Jesús dijo allí en Lucas. Si el marido está vivo y ella se uniera a otro hombre, esta situación es una situación de adulterio, ¿cierto? Por lo cual
queda apartada de Cristo. Y esto es tremendo, dado que el punto de todo esto es la práctica del pecado. No es necesariamente, ¿cierto?, el hecho del matrimonio, sino que es la práctica del pecado, lo que yo estoy haciendo. Es saber que lo que no agrada a Dios, lo hago y lo practico. Quedo excluido de esta manera de su gracia, no por voluntad de Dios, sino que por mi deseo, por mi voluntad, por una decisión propia. Es por eso que el pensamiento actual indica que uno debe ordenar su vida antes de bautizarse, dado que como requisito para el bautismo es arrepentimiento. Gracias, arrepentirse. Entonces no puedo estar practicando el pecado, sumergirme en las aguas del bautismo sin haberme arrepentido, ¿cierto? Porque si no me arrepiento, no puedo lavar mis pecados, ¿cierto? El bautismo los limpia de los pecados. Entonces no puedo lavar mis pecados en las aguas del bautismo si sigo practicando el pecado, si estoy en una situación de adulterio. ¿Amén? ¿Me voy explicando? Pablo sigue con su ministerio de estar enseñando a las iglesias. Y a los efesios les enseña también acerca del matrimonio. Desde el mismo capítulo 5, verso 21 y terminando en el 33, Pablo habla acerca del matrimonio. No solo habla, sino que enseña cómo éste debe ser y cómo tanto el esposo como la esposa deben actuar. Y lo relevante en este caso, acerca de lo que estamos hablando, es la mención que aquí Pablo hace acerca de las palabras de Jesús. Los versos 21 al 33 del capítulo 5 de Efesios son un tesoro que debe ser leído, si es posible. Bueno, yo sé que esto es posible, así que deben ser leídos por cada matrimonio, aunque sea una vez a la semana. Va a ser buenísimo. Una vez a la semana, dentro de estos 7 días que tiene la semana, agarren la Biblia, Efesios, del 5 al 21 y 33, uno se lo lee al otro y la otra semana le toca al otro leérselo al otro. Va a ser, pero tremendo, tremendo. Pablo hace mención y menciona casi literalmente las palabras de Jesús, haciendo referencia a la ley fundacional de Dios. Al principio, al génesis de todo, cuando todo comenzó, en el comienzo, antes de que existiera pecado. ¿Qué nos enseña esta palabra ahí en Efesios? Del 5, 28 y 31 dice, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie jamás aborreció a su propio cuerpo, sino que éste lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo cuida a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Amén? Amén. La unión matrimonial expuesta aquí es de una sola persona, una sola carne. Es decir, Dios creó un hombre y le dio una mujer y formó un único hombre para una única mujer. De modo que allí estaba Adán y Eva y no se podían divorciar. ¿Por qué? Estaban solos, po. No había otro. Estaban los dos, po. No se podían divorciar los queridos, ¿cierto? Estaban ahí los dos. ¿Pero por qué? Mejor que explicarlo así sencillamente, para mejor indicar esto, es que Dios formó a Eva de la costilla de Adán. La sacó de su carne. De modo que divorciarse, desunirse, desprenderse de ella es equivalente a sacarse una parte de su mismo cuerpo a propósito. Sería desmembrarse uno mismo. Sería, ¿cierto?, equivalente a desunirse de una parte de su propio cuerpo, dado que Eva salía del mismo cuerpo de Adán. De ahí fue creada nuestra esposa, de nuestro propio cuerpo. Por eso Pablo dice, amen a sus esposas como a su propio cuerpo, porque es sacada de ahí, de nosotros. Y dejarla, lastimarla, abandonarla, sería como autoflagelarse. Sería como que nosotros mismos agarráramos a martillazo nuestra cabeza a propósito,
nos pegáramos un hachazo en una pierna a propia voluntad. Son una sola carne, están unidos por el Señor y para el Señor. Amén. Esposa mía, estamos unidos para el Señor y por el Señor. Por lo tanto, concluyo de estos versos que el divorcio rompe el vínculo trascendente, viola el pacto de Dios y deshonra el matrimonio, que aquí lo expone Pablo, de Cristo con la iglesia. Nos vuelve duros, nos vuelve estoicos, nos vuelve parcos en todos nuestros sentidos. Porque no hay ninguna excepción con lo que los apóstoles enseñaron a las primeras iglesias de que exista, ¿cierto?, un divorcio que nos dé una opción de una segunda nupcia. El pacto de Dios es eterno. Ahora veamos lo que dice Jesús al respecto. Y de lo que Jesús habló, ¿cierto?, vamos a hablar acerca de, o mencionar 4 versos en gran manera, ¿cierto? Lucas 16, 18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Con este verso y esta declaración de Jesús, podríamos decir amén e irnos para la casa a almorzar. ¿Cierto? Aquí está, tío. Zanjó el tema, fue tajante, fue rotundo. ¿Cierto? Pero sabemos que hay más, ¿cierto? Todavía queda un poquito, me van a tener que aguantar un ratito más. En este verso de Lucas, Jesús nos deja ver enseguida la regla general. Él nos mostró de inmediatamente, nos hizo un rayado de cancha, como podríamos decir, ¿cierto? Nos indica claramente y sin duda cuáles son los lineamientos para comprender lo que Dios quiere y lo que Dios espera de un matrimonio. En este texto está inserto en una discusión con los fariseos, ¿cierto? Fernando querido, mi papito, me regaló una Biblia que nos trae los números. Y es tan buena leerla porque uno como entiende el contexto de lo que se está hablando. Porque por ahí de repente agarramos un versículo y llegamos hasta ahí. Y el versículo que viene es bueno también, po. Entonces, pero quedamos parados en el 58 y no seguimos leyendo el 59. Y es interesante que este texto de Lucas está inmerso en una discusión de Jesús con los fariseos, po, donde Jesús les dice que lo que impresiona al hombre, a Dios no le mueve ni un pelo. Por lo tanto, lo que los hombres dicen o aseguran, legislan, no tiene mayor importancia que lo que Dios dice en su palabra. No es relevante, no es significativo en comparación con lo que dice Dios. Es tanto así que la palabra, ¿cierto?, que viene antes, podemos leer el texto de Lucas desde el versículo 15, si alguno se anima, léalo mientras, ¿cierto?, donde dice que lo que impresiona a los hombres no es lo que impresiona a Dios. Dios lo estima por basura eso. Entonces es impresionante esto que les dice Jesús. No, lo que le impresiona a ustedes, a mí no me impresiona. Pues les digo lo siguiente, chángale, todo el que repudia a su mujer, adultera, ¿cierto? Y sale con este verso en una discusión que es difícil de ir llevando. Pero Jesús también siguió con su enseñanza para nosotros, ¿cierto? Y nos dejó allí en Mateo 5, 31, 32, dice, pero también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. O sea, el que vuelve a contraer otra segunda nupcia, sigue en el mismo estado de adulterio. Este texto, como les comentaba, igual que el de Lucas, está inserto en el Sermón del Monte, donde el Sermón del Monte es como la constitución para nosotros los cristianos, ¿cierto? Es como la carta magna para nosotros. Es nuestro espejo, donde debemos comparar nuestra conducta a lo que dice Dios, ¿cierto? Con un hermano siempre volvemos a Mateo, tarde o temprano terminamos hablando en los discipulados de Mateo. Jesús la oración, Jesús la limosna, Jesús el enojo, Jesús el divorcio, pam, 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 bien clarito. Y Jesús, hablando en este sermón, empieza a perfeccionar la ley de Dios, empieza a darle, a mostrarle el más alto nivel. Aquí es donde se perfecciona esta ley, al decir el Señor, han oído que se dijo, mas yo digo,
Jesús es claro y es tajante en cada una de sus declaraciones. La famosa cláusula de excepción que se presenta aquí es digna de estudiar y meditar bien, dado que con esto se aclaran rápidamente algunos temas. Cabe mencionar que cada vez que se habla del tema del adulterio y del recasamiento, o el repudio, o el divorcio, inmediatamente ¡ping!, nos acordamos de Mateo 5, 31, 32. Inmediatamente. Y creo que es porque la búsqueda del hombre va más que buscar la voluntad de Dios, sino que la búsqueda del hombre es buscar un resquicio para hacer lo que a nosotros nos parece. Por eso es que el texto de Lucas y el contexto de Lucas es tan importante, porque claramente hablamos de lo que a los hombres le agrada y lo que los hombres buscan no es lo que a Dios le agrada. Dios lo detesta. Cuando hablamos de a no ser por causa de fornicación, debemos entender qué significa la palabra fornicación, ¿cierto? Que en griego esta palabra es porneia. Según algunos autores, esta palabra responde, aquí viene como la parte dura, ¿cierto?, al vocablo arameo sanut, que tiene en la literatura rabínica el sentido técnico jurídico de matrimonio ilegal o concubinato, es decir, uniones ilegítimas con parentesco próximo prohibido por la ley. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cierto? Porneia, no me puedo casar con mi hermana, no me puedo casar con mi mamá. Eso no se puede hacer, ¿cierto? Está prohibido. A eso hace referencia. Por otro lado, la palabra porneia también se traduce como fornicación. Y fornicación en el sentido del desposorio. ¿Qué es esto? Es que es la espera de que se consuma el matrimonio por los cónyuges. Esto se da en tipos de matrimonios que se llaman betrotal o betroval, donde los chicos como de 8 o 9 años son casados, ¿cierto? El matrimonio está hecho. Y eran comprometidos en matrimonio, es decir, que se casaron, pero el matrimonio aún no se consumaba por temas de edad. Pero ya a los 13, 14, 15 años esto se consumaba. Y en este periodo de tiempo, desde que se casaron, de los 8 a los 9 hasta los 14 y 15, en ese periodo de años que existía, si había una relación sexual, ¿cierto? Esto era fornicación, es decir, porneia. Y por lo tanto existía esa cláusula de excepción que la pone Jesús en Mateo. Cabe mencionar que aunque la palabra porneia en griego, fornicación, incluye todo tipo de impurezas sexuales, no existe forma alguna que la palabra porneia sea traducida por adulterio, ¿cierto? Por eso ahí la primera versión, creo que de la traducción de la Biblia, nueva versión internacional, decía, excepto por infidelidad conyugal. Eso está malo, está mal traducida esa parte. No es así. Dado que la palabra para adulterio es en griego moscheia. Gracias, Sebastián. Porque cuando una persona divorciada se casa con otra, no dice que comete porneia, que comete fornicación, sino que si se casa con otra, comete adulterio. Y esa palabra se traduce por mocheia. Y es impresionante que cada vez que encontramos una lista de pecados en el Nuevo Testamento, siempre la fornicación está separada del adulterio. No están juntas, por lo que no existe, ¿cierto?, que le podemos dar esa interpretación. Por lo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por fornicación, porneia, y se casa con otra, cambia el término mocheia, adultere. El que se casa con la repudiada termina mochellando, ¿no? Mochellando, no. Termina siendo adúltero. Son palabras distintas que no se pueden significar lo mismo. A raíz de lo anterior es que la palabra porneia solo tiene dos sentidos de traducción. Y nunca, como dije, nunca va a ser traducido simplemente por infidelidad conyugal vista desde el adulterio. Aquellos que así lo toman, esta cláusula de excepción, están equivocados igual que la primera versión de la nueva versión internacional. Y es interesante que nuestros hermanos mayores escribieron, ¿cierto?, acerca de esto y se corrigió. Los que tienen una nueva versión internacional, ahora, si la leen, va a decir impureza sexual, que es una traducción de porneia,
¿cierto? Que incluye el gran aspecto de las impurezas sexuales. Si lo queremos comparar con ahora, con este tiempo, es decir que alguien como que, oye, el Cristian cometió un crimen. Entonces, oh, ¿y qué crimen? Y ahí hay un listado de hartas cosas que incluyen un crimen. Lo mismo acá, porneia, ¿cierto? Un listado grande que incluye hartas situaciones de impureza sexual. Otros autores y maestros de la palabra indican que para entender esta cláusula de excepción hay que ver la imperfecta traducción de la palabra excepto. En realidad, la preposición griega para excepto es parektos y puede tener un sentido exclusivo o inclusivo como su equivalente latina prater, que puede significar excepto o además de. Por lo que la traducción literal de este verso sería: el que despidiere, ¿cierto? El que le diera carta de divorcio a su mujer, además de ser ya un adúltero, a ella la hace adúltera. Y el que se casa con la persona adúltera se vuelve también un adúltero. Así Cristo mantiene indisoluble el matrimonio. El doctor de Cambridge, doctor Leslie M.S. Fall, ha señalado que en la gran mayoría de los manuscritos no existe la palabra excepto, solo la frase no por fornicación. La palabra griega para no es me. Es una partícula de negación y normalmente indicaría una exclusión, o sea, no más que una excepción. En este caso, Jesús estaba contradiciendo a los maestros más destacados, rabinos que habían en ese tiempo. No quiero hablar mucho de ellos, ¿cierto? Que era Chamay y Liel, que permitían el divorcio por adulterio y por otras cosas más, ¿cierto? Después, si la comida le quedaba ahumada, yo me podía divorciar de mi esposa porque cocinaba mal o porque tenía malos hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Diciendo virtualmente que la corrección o la traducción correcta no era excepto, sino que ni siquiera por causa de fornicación podría darle una carta de divorcio. Por último, David Pawson cuestiona la traducción de la cláusula de excepción tradicional y le da un nuevo enfoque. Para él, la palabra en original lo que dice de la cláusula es: ni siquiera por causa de fornicación puedo yo separarme de mi cónyuge. Para seguir, ¿cierto?, con la cláusula de excepción, que la podemos hablar, ¿cierto?, y seguir con las palabras que Cristo nos dejó en sus enseñanzas, podemos ver Marcos 10, del 2 al 12, es un texto largo que se expone ahí, y vamos a leer en conjunto a Mateo 19, 2, 10. ¿Ya? En Marcos 10, del 2 al 12, dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondió, les dijo: ¿qué os les mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitía dar carta de divorcio y repudiarla. Y Jesús les responde diciendo: por la dureza de vuestro corazón os escribió esto, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiada va y se casa con otro, comete adulterio. Palabras muy semejantes en la que nos dejó escrita Mateo, ¿cierto? Desde el capítulo 19, del verso 2 al 10. Entonces le dijeron a los fariseos, tentándole. Entonces vinieron los fariseos, tentándole de nuevo y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Por cualquier causa. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino solo
una carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces los fariseos inmediatamente le dijeron, oye, pero Moisés nos mandó carta de divorcio y permitía repudiarla. Y él les dijo, esto pasó a causa de la dureza de su corazón. Moisés les permitía repudiar a vuestras mujeres. Mas en un principio, en un comienzo, donde todo fue perfecto, no era así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, como lo mismo que vimos en Mateo, ¿cierto? Y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. Entonces los discípulos cayeron en cuenta, como decimos nosotros, les cayó la teja, y dijeron, si es así la condición del hombre, entonces mejor no casarse, po. De estos dos textos que leímos, sacaremos algunas enseñanzas clave para poder entender esto. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? ¿No se está volviendo pesado? Aunque voy bien rapidito. Es largo. Y quiero dar una visión bien general porque después mi muy querido compañero de batallas, Francisco Meneses, va a seguir con esto. Dice, aunque Moisés lo permitía, lo que le respondieron los fariseos, aunque Moisés lo permitía, no lo mandaba. Es interesante, ¿cierto? No lo mandaba. Moisés permitía carta de divorcio, pero que aunque lo permitía, esto no era al que lo mandaba, no era un mandamiento. No era que dijesen, bueno, tienen que casarse, si no resulta, divórcense. Eso es un mandamiento. No era así. No era así, en ningún caso era así. Sino que permitía en casos muy bien definidos. ¿Y dónde encontramos esos casos bien definidos? Aquí, en Deuteronomio 24:1-4. Cuando alguno tomare mujer y se casara con ella, si no le agradara por haber hallado alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere otra carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o hubiera muerto el último hombre con el que se casó, que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer. Después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado por herencia. Desde este texto decimos lo siguiente: el momento en el que se puede producir el divorcio, entregar esta carta de repudio, es apenas se ha consumado el matrimonio. No es después de 3 años, ni de 2 años, ni de 5 años. Era en el momento, ¿cierto? Que la ruptura o el divorcio debía hacerse de manera formal, por escrito, y era de carácter definitivo, ¿cierto? Era algo que no era improvisado, no era así por hacerlo, no era caprichoso, sino más bien era algo formal, porque esa carta después la esposa la iba a llevar donde su familia. Que en este único caso de la carta de divorcio, los divorciados quedaban libres para casarse con otra persona. Prácticamente constituía una anulación del matrimonio que estaba recién constituido, recién. Que el primer marido no podía volver a tomar a la mujer que había repudiado si es que ella había tenido otro marido después. Estas eran las condiciones que debían reunir aquellos que deseaban dar carta de divorcio, por lo que se entiende que al contraer matrimonio no había una salida del pacto. ¿Cierto? No me contraía yo con la expectativa de tener, mira, si al final me caso con mi esposa, si no resulta la cuestión, después de unos años podemos divorciarnos. No era esa la opción, ¿cierto? Hay un escritor griego que es que es un escritor antiguo, historiador, quería decir, que es muy citado, que Josefo, y él se jactaba de haber abandonado a su mujer después de haber tenido ya 3 hijos con ella. No, yo la dejé. Tremendo el tipo, ¿cierto? No es una vía de escape el divorcio, no es después de un tiempo, se consumaba en el hecho, ¿cierto? Se consumaba en el hecho. Por lo que se entiende que al contraer matrimonio no había una salida del pacto, que no me casaba sabiendo que tarde o temprano
me podía divorciar, que me podía ir, sino que la carta se daba apenas se consumaba el matrimonio. Nunca fue un mandamiento de Moisés, sino que él lo permitió. Y lo permitió por la segunda enseñanza que vamos a ver, ¿cierto? La dureza del corazón del hombre. La dureza del corazón del hombre permitió esto. Forcejeamos con el Señor. Es bueno leer este texto, es muy bueno. Ezequiel, de profeta paso a rey rápidamente con una letra. Ezequiel, con una letra va a ser un profeta, un rey. Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y les quitaré de su carne el corazón de piedra, el corazón duro, y les daré un corazón sensible, un corazón de carne. Estos hombres tenían un corazón duro. Ellos tenían este tipo de corazón porque ellos estaban en el antiguo pacto. Tenían un corazón de piedra y no uno de carne porque vivían bajo la ley y no bajo la gracia como nosotros, porque eran insensibles y eran incapaces de responder a la voluntad de Dios. No eran capaces de perdonar, no soportaban, no eran capaces de reconciliarse. Pero nosotros no estamos bajo la ley, gloria al Señor, sino bajo la gracia. Y el Espíritu de Cristo mora en nuestros corazones. Y por eso fue derramado abundantemente el amor de Dios, porque tenemos ahora el Santo Espíritu morando en nuestros corazones. No tenemos un corazón duro, podemos perdonar, podemos esperar, podemos soportar, podemos reconciliar, podemos dar una nueva oportunidad, podemos consolar con el amor de Dios, con el cual cada uno de nosotros fue consolados. Somos receptivos a la voluntad de Dios, estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora tenemos a Cristo viviendo en nosotros. No tenemos un corazón duro, no apelamos para forcejear con Dios, todo lo contrario. Busco la voluntad para hacerla, no para cuestionarla, no para forcejear con Dios. Hemos sido transformados y trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Amor hay por medio en este reino. Los reinos manifiestan las características de aquel que reina. Y este reino es un reino de justicia y es un reino de amor. Ya no tenemos un corazón duro. Ya no podemos apelar a la carta de divorcio por la dureza de nuestro corazón, porque ahora somos sensibles al Señor. Estamos llenos de amor. Podemos estirar el brazo, la mano y reconciliar, consolar. Podemos perdonar. Hay un tercer principio que nos dice, en un principio Jesús dijo, no fue así. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Estas son las palabras que Dios dijo en un comienzo. Este es el acto fundacional, creacional del matrimonio. Esta es la ley de Dios del matrimonio. Y esta es la enseñanza que Jesús les dejó a los apóstoles y que esta enseñanza a los apóstoles nos daban a nosotros como iglesia. La ley fundacional en la creación de la primera institución de Dios, que es la familia. La familia. La familia, la cual es, según me explicaron a mí en el colegio en historia, que era la partícula principal de la sociedad. Sin familia no se puede ejercer o no se puede crear la sociedad. Pero la familia tiene un sustento. ¿Y cuál es ese sustento? El matrimonio. Sin matrimonio no hay familia. Es por eso que el matrimonio para Dios es sumamente importante, porque Él lo creó en un principio y lo creó con propósito eterno. Y con esta respuesta Jesús deja de lado lo acontecido en la historia venidera desde Génesis en adelante, desde el acto creacional, porque le recuerda el propósito eterno por el cual fuimos creados. En un principio no fue así, dijo el Señor.
son las palabras de Jesús. Y para darle mayor importancia, mayor peso y sustento a sus palabras, el Señor agrega: por lo tanto, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Porque el matrimonio siempre será un pacto con Dios. Porque Dios es quien une a los cónyuges. Y esta verdad está declarada en toda la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta la boca de Jesús, a través de la enseñanza de apóstoles, y en nuestra obligación, acogerla, vivirla y también enseñarla. Esto está declarado en el Antiguo Testamento. Proverbios 2, 16 y 17. Y serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud. ¿Y de qué se olvida? Del pacto con su Dios. Malaquías 2, 14, 15 dice: mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo él abundancia de espíritus? ¿No hizo uno solo? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no sean desleales con la mujer de vuestra juventud. Malaquías 2:16. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Esta es Dios habla hoy, esta versión. El Señor de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues de su espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esta maldad. Al ser desleales a la mujer y el hombre, perdón, me salté unas comas. Al ser desleales tanto la mujer como el hombre a su pacto, violan el pacto de Dios. Y por eso Dios aborrece el divorcio. Porque es pacto de Dios. Dios está en medio del matrimonio. Dios es el que los une. Dios el que está involucrado. Dios es el que toma el papel protagónico en el matrimonio. No es del hombre, es de Dios el matrimonio. Él creó el matrimonio. El matrimonio es un pacto de Dios. Querido, sé que no te gusta, pero dile a la persona que está a tu lado: el matrimonio es pacto de Dios. Dile, por favor, afirma esa verdad. El matrimonio es pacto de Dios. Afírmala, dile. Y si el de al lado como que te miró así, date vuelta y dile al que está atrás. Dile. Especialmente dile a los jóvenes, a los que no han contraído matrimonio. No está el Santiago. Santiago, si me estáis escuchando, el matrimonio es pacto de Dios, hijo. El matrimonio es pacto de Dios. Afirme esa verdad. Afírmenla en el corazón. Creámosla. Creámosla. Es como afirmar esto. Esto es lo que creemos. Esto es lo que enseñamos. Afirmemos esta verdad, tanto como en el entendimiento, como en nuestro corazón. Porque es necesario entenderlo y también creerlo. Porque no podemos decir una cosa y actuar de manera diferente. Nosotros sufrimos mucho con José cuando hemos sabido de amigos que han pasado por situaciones complejas. Duele el corazón, pero no podemos, aunque haya dolor, decir otra cosa que no sea lo que dice nuestro Señor. Es complejo, pero no podemos. Estamos en el señorío de Jesucristo. Tenemos el evangelio del reino y esto es lo que nos afirma. Afirmamos nuestro corazón con esta verdad. El matrimonio es un pacto de Dios y está hecho con Dios. Y Él es fiel a su pacto. Él no es hombre para mentir y volverse atrás de sus palabras. Dios es un Dios de pacto. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no
pasará. El pacto de Dios es un pacto eterno y aunque pasen el tiempo, cambien las culturas, tengamos inteligencia artificial, tengamos jueces, lo que sea, Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Tanto el profeta Isaías como Oseas y muchos profetas más del Antiguo Testamento afirman que Dios es un Dios de pacto y que no se va a volver atrás. Dios no va a romper su pacto con nosotros. No puedo ahondar mucho en todos estos versos que hay, pero les dejo tarea. Busquen. Dios nunca va a volver atrás de su pacto. Y en Isaías 54, 5... perdón. Eso es el otro. Les di un avance. Isaías 54, 5, 10 dice, porque los montes se moverán y los callados temblarán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se va a quebrar, dijo Jehová, el que tiene de nosotros misericordia. Dios no va a renunciar al pacto que hizo. Dios no va a renunciar, por lo cual tampoco nosotros podemos hacerlo. El pacto de Dios, escuché por ahí que alguien dijo, el pacto de Dios es eterno. Amén. Amén. De estos dos textos que hablamos, ¿cierto? Concluimos que en un principio no era así, ¿cierto? También dijimos que era un pacto con Dios y se me olvidaron la otra. Pero lo puedo volver aquí. En un principio no fue así, la dureza del corazón y, aunque Moisés lo permitía, no lo mandaba, ¿cierto? De los textos que leímos de Mateo y de Marco, Moisés lo mandaba, o sea, Moisés lo permitía, pero no lo mandaba, era la dureza del corazón del hombre que produjo esto. En un principio no fue así, no es el plan de Dios. Y por último, cabe destacar la conclusión que tomaron los discípulos, los apóstoles, ¿cierto? Para mí la conclusión de los apóstoles, de los discípulos, es la conclusión que deberíamos tener todos al leer los textos de Mateo y Marcos. Siento que los discípulos entendieron claramente el mensaje, dado que ellos dijeron, le dijeron sus discípulos a Jesús, si es así la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Y hace eco las palabras apostólicas de Pablo en Corintios. Si se casa, hace bien, si no se casa, hace mejor. Aquí cayeron a cuentas, les cayó la teja, pudieron concluir bien, porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe, es indisoluble y pacto con Dios. No hay argumento que se oponga a la palabra de Dios. Y si hoy existe algún argumento para justificar un recasamiento, una segunda nupcia, estos van a ser como una bomba tipo Acme, como la bomba del coyote con el correcaminos. ¿Y por qué digo esto? Porque les va a explotar en la cara a los que digan algo como esto. Porque aquellos que invocan algún tipo de argumento, como que Dios es bueno, que es misericordioso y que esto y que otro, esos mismos argumentos les van a explotar en la cara cuando deban aceptar un matrimonio igualitario de personas del mismo sexo. Porque los argumentos que invocan son exactamente los mismos. No hay diferencia. Los que invocan esto tienen una bomba del coyote calamidad en sus manos. Pronto va a explotar. Y van a tener que dar cuentas. Así que es claro, entendieron los discípulos inmediatamente que el pacto es con Dios. Y por lo tanto, indisoluble. Si existiera separación, Pablo nos enseñó muy bien en Corintios, ¿cierto? Que no me puedo volver a casar. No hay una segunda nupcia. Amén. Para terminar, y como palabras de aliento, ¿cierto? Saliéndome de este texto apologético tan rígido, tan estoico, quiero decir un texto que me encanta. Yo me imagino que todos los hombres tienen esto subrayado en sus Biblias.
Y bueno, como ahora usan en celular, también se puede destacar. Rodrigo a mí me enseñó que puede destacar las cositas en el celular, ponerle nota. Yo la escribo en la Biblia. Así. Estoy atrasado como en 5 años. ¿Qué dice este texto? Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Bueno, dile a tu esposa que está a tu lado, tú eres mi gloria. Si está el esposo al lado de su esposa, mírela y dígale, tú eres mi gloria. Mira a tu mujer, mírala atentamente. Atentamente, mira, ahí está mi gloria. Tal vez tenéis tarea, po. Ponte a hacerla, ¿cierto? Bueno, evidentemente, todos tenemos tareas. Vale el ramo de flores, valen los chocolates, vale el tiempo de dejarlas tranquilas, vale el tiempo, vale ese tiempo. Amado de Dios, cuidemos, le hablo a los hombres de Dios, cuidemos a nuestras esposas. Abandonarlas y dejarlas expuestas a una ignominia, dejarlas expuestas a la vergüenza, al descuidado, no es la actitud de un hombre de Dios. Eso no es de un hombre de Dios. Los hombres de Dios estamos diseñados para cuidar, para resguardar, para proteger, para amparar y para proveer, para entregar el ejemplo de Cristo en el hogar. Amén. Tomemos esto y llevémoslos a la práctica. Seamos fieles al pacto de Dios y guardémonos puros para la venida de nuestro Señor. Amén. Amén. Antes de orar, quisiera decir o repetir las palabras que dijo Juan Pablo. Si a alguien le queda una duda, tiene algo que aclarar, por favor, ahí está Valeriano, está Fernando, está mismo Juan Pablo. Saquen hora abiertamente. Yo de aquí me voy a Peralillo, así que no voy a estar... No. Hablen. Si estamos en desacuerdo, digamos por qué y examinamos y busquemos en la Escritura. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Esto del matrimonio se trata de Dios, no de los hombres. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, por habernos dado tal fiel palabra, Señor, que está escrita en la Biblia. Gracias porque tú nos has guardado, porque tú nos has cubierto, porque tú nos has protegido. Tú has buscado siempre el bien del hombre para nosotros. A través de Cristo, a través de la llenura de tu Espíritu, nos has dado direcciones claras, lineamientos precisos para el bien y el cuidado de nosotros. Padre, confesamos en el nombre de Cristo Jesús que nos mantendremos fieles, fundamentados en la palabra del Señor. Y nos diste un reino inconmovible. Y como este reino no se puede mover, así nosotros nos plantamos valientemente como baluartes, Señor, firmes en tu verdad. La verdad tuya no ofende a nadie. No ofende a nadie y por eso nos plantamos en esta verdad, porque tu palabra es única. Señor, te bendecimos. Llénanos con valentía, llénanos con denuedo, Señor. Y ministranos, enséñanos en el Espíritu a poder cuidar a nuestros esposos, a nuestras esposas, a poder vivir en el propósito que tú has diseñado para nosotros. Hoy día te bendecimos, papá, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.